Muy bien, bueno, muchas gracias por venir. Vamos a comenzar con esta mesa redonda cuadrada, que es el último acto oficial, digamos, el que cierra, porque sabemos que hay todavía una salida y una charla pendientes, pero digamos que este es el colofón de la Escuela de Naturalistas de este año, esta promoción. Quería, antes de comenzar, agradecer, por supuesto, a los ponentes que van a participar ahora, a todos los participantes de la escuela de este año, agradecer especialmente que os embarcaréis en este proyecto. Ahora más o menos ya sabéis de qué iba, pero al principio pues no teníais mucha información y que confiarais en el grupo para comenzar este curso y sobre todo para acabarlo los que estáis hoy. Y sobre todo de la escuela y de otras muchas actividades quería agradecer muy especialmente a Manu, a Elia, por supuesto a Andrés, que son tres pilares fundamentales sin los cuales no se podría hacer ni esta ni otras muchas actividades del grupo. También Santiago, vicepresidente, que sigue siendo el alma del Grupo Naturalista Hábitats, y nada más, simplemente, bueno, labor de Manu, de Elia, que es impagable, impagable también, es, como digo, sin ella es imposible que organizáramos ni el 10% de las cosas que hacemos aquí. Y bueno, paso a presentar a quienes nos acompañan hoy, empezando por José Luis Rapuñal. No es mucho lo que yo pueda decir de él, lo único que puedo decir es que yo cuando hablo con los ornitólogos me hablan siempre de él como el maestro. Entonces yo imagino que por algo será, ¿no? Pocos años. No lo creo. Y bueno, posteriormente nos van a hablar ellos, es decir, que tienen una enorme experiencia de campo, muchísimas citas de aberradas y un conocimiento extraordinariamente exhaustivo de la avifauna gallega y en particular de la zona de Costa da Morte por la que más se ha movido. Cuando hablamos de grandes conocimientos, hablamos de anotados no uno, ni dos, ni tres, ni 100 visitas, sino miles de visitas al mismo punto a lo largo de los años. Muchas gracias por venir. Gracias por vosotros. Yo presento Eulogio, que bueno, habiendo sido presidente por bastantes años en Hábitats, no he tenido nunca la oportunidad de conocer a Eulogio. Gracias a Manolo Carregal, que me facilitó el contacto de Eulogio, pues conseguimos, y agradecerte que estés aquí después de tantos años, y creo que es uno de los culpables de que Hábitats sea Hábitat desde sus inicios. Es posible. Y nada, Eulogio Fernández Albalat es profesor de guitarra, está en el Conservatorio aquí de Coruña, pues bueno, muy conocido. Yo lo estuve revisando un poquito su carrera y bueno, conciertos, de todo, tienes colgado en internet, en YouTube, estoy echando un vistazo, es genial. Y bueno, también empieza en Hábitat en temas de aves, ¿no? En las ontologías. Sí, Hábitat surge después. Empezamos antes y bueno. Después ya nos vas a contar un poquito cómo te lo. Voy a presentar a José Souza y decir que, bueno, ornitólogo, enormes conocimientos, últimamente ha derivado bastante, creo yo, al espacio de la vegetación y la botánica como complemento, como base de conocimiento para comprender los ecosistemas y todas las especies. Yo lo que puedo decir de Souza es que cuando yo entré en Hábitat recuerdo claramente que cuando Hábitat quería presentar un proyecto para defender una zona, o hablar de una especie o comentar algo, hacer un documento que tuviera un peso importante, hay que consultar eso. Lo que se decía en las reuniones era hay que consultar eso. Entonces yo veía los naturalistas del grupo y posteriormente otros naturalistas ya veteranos, la admiración y el respeto que siempre profesaron y profesan por eso. Pues aquí a mi derecha, Miguel Caeiro. Bueno, pues yo, Miguel, tampoco hemos tenido mucho contacto en estos últimos años, eso que de Hábitat desde los inicios también. Mucha culpa de que Hábitat también fuera creciendo en su etapa inicial. Reconocido fotógrafo de naturaleza, con muchas exposiciones de fotografías, pues eso, lo he visto alguna en el acuario. Fotografías que tiene Hábitat en la colección, que son tuyas, algunas hay enmarcadas por ahí, y bueno, yo el contacto principal que tengo contigo, pues bueno, a través de tus fotografías, algunas cosas no he ido a ver, pero tampoco hemos tenido mucho contacto aquí en el grupo. Y nada, gran importancia también el papel de Miguel en los comienzos de Hábitat, también vinculado a la ornitología, ¿verdad? Sí. Parece que toca aquí ornitología. Ayúdate de mí. En mano derecha. Y para rematar, Antón, gran naturalista.
más por la parte de los mamíferos que de las aves, quizás, aunque tocando un poco todos los palos, también con artículos divulgativos en Amovella. Es biólogo, aunque en los estudios, en un periodo breve. Es veterinario también, ahora mismo trabajando, o ha estado trabajando recientemente con muchas horas de monte sobre la raza de caballo gallego, sobre la raza de caballo que se cría en El presidente de Hábitat también durante 4 años, a mi etapa. Nada más, ahora damos comienzo a esta mesa, no sé cómo empezamos si queréis que uno comience a hablar, ¿tenemos algún orden o empezamos por...? Si quieres, vamos por el orden que hemos hecho ahora las presentaciones y, bueno, contar un poquito lo de siempre, transmitiros a vosotros un poquito la pasión que los que estamos en Hábitat sentimos por naturaleza, un poco esa transmisión de esos inicios, incluso un poquito de historia de Hábitat que a nosotros también nos encantaría conocerla, porque yo la etapa inicial, pues, nosotros estaremos en los años 90, por cual esa etapa igual de los 80, primero de los 80 y tal, no sé si nos la hemos perdido. Cuando quieras, empezamos contigo. ¿Se parece bien, eh? Empezamos, sí, me parece bien. Bueno, pues buenas tardes. Y pues vamos a hablar, en fin, si se trata de hablar de los inicios y, en fin, digamos de la vocación y del interés por la naturaleza, no solo por las aves, sino en general por la naturaleza, pues yo creo que depende mucho de las circunstancias en las que vive uno. Pero también puede influir muchísimo, yo creo, pues lo que suele decirse, que lo llevo uno en la sangre, ¿no? Yo tengo en estos momentos 76 años, o sea, 7, 6, 76 años, es muchísimo, obviamente. Y sin embargo, yo recuerdo que desde que tengo memoria, desde que era un niño, un pequeño, desde que tengo memoria, me encantaban las aves y la naturaleza. Entonces, mis abuelos maternos tenían una casa ahí en el Portal, un poco antes de Vilaboa, en aquellos momentos que era una zona no rural, pero bueno, había bastante monte y bastante huertas, setos, etc. Y bueno, yo siendo un niño de 7 años o así, pues me iba al monte yo solo, bueno, no tenía ni idea de nada, pero bueno, veía pues, los viñatos, veía las peras, los cuervos, y alguna vez que vi un conejo y un raposo, pues aquello era una emoción impresionante. Entonces, bueno, es algo que uno lleva la sangre, que lo he llevado hasta ahora y desde luego ya para lo que me queda, evidentemente no lo veo perfecto. No quiero lo contrario, ¿no? Me sigue gustando, no digo que más, pero por lo menos tanto como en el momento que más me ha gustado de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, después la vida pues lleva a uno por los derroteros que sea. A mí me hubiera gustado estudiar biología, pero claro, en aquellos tiempos no existía esa carrera, ya más podía estudiar porque no existía. Había carrera de ciencias, pero bueno, y finalmente pues terminé derivando hacia una cosa que no tenía nada que ver, que fue la carrera de Derecho, la abogacía, bueno, me sirvió para ganarme la vida y bueno, hoy estoy jubilado y sigo dedicándome a esto. Como decía antes el presidente del grupo, pues yo he dedicado mi actividad ornitológica especialmente a la zona de la Costa da Morte. No por nada especial, sino por las circunstancias, porque hace ya muchos años, más de 40 años, mis suegros compraron una casita cerca de Laxe, en Cabo da Ea, y bueno, para mí pues, fue una oportunidad maravillosa porque tenía cerca pues, una zona que estaba todavía muy inexplorada, muy desconocida desde el punto de vista ornitológico, y que tenía muy cerca especialmente dos lugares emblemáticos, una parte a la laguna de Trao, el propio término municipal de Laxe, que entonces estaba muy bien conservada, y después un sitio realmente prodigioso que es el estuario del río Andoros, ¿no? El estuario del río Andoros es un lugar privilegiado. Bueno, tenía la suerte de ir allí, los fines de semana pues empezamos a ir, mi mujer y yo allí, y seguimos yendo. Mañana pues esperamos seguir, pues hasta que la vida le enseña a uno la tarjeta roja, porque yo desde luego no lo voy a abandonar, eso es evidente, no lo voy a abandonar. Dentro de las posibilidades, bueno, tengo artrosis, la rodilla, no sé cuál, pero con las limitaciones inherentes a las circunstancias, yo sigo en eso. Claro, con respecto a este enfoque de la ornitología y del conocimiento de la naturaleza en general, que no es solo ornitología, le digo, yo creo que hay dos grandes tendencias, ¿no? De una parte, la de la gente que
se dedica a viajar, a recorrer, a conocer países y especies buscando aves. Hoy eso pues se ha potenciado muchísimo como consecuencia del desarrollo de los transportes, la mejora del nivel de vida, etc. Y hoy vemos, bueno, pues muchas personas que forman parte de estos grupos y que a los que uno conoce desde hace tiempo, pues realizan viajes incluso a países exóticos y muy lejanos para ver esta especie, la otra y tal. Bueno, es efectivamente una actividad preciosa, muy gratificante, pues ir a Papúa Nueva Guinea y ver a las aves del paraíso en su medio, pues tiene que ser algo maravilloso, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros, en cambio, pues hemos optado, en parte por las circunstancias y en parte también porque lo hemos concebido así, por centrarnos más en un determinado lugar, ¿no? Esto es menos gratificante desde el punto de vista de la diversidad, claro, no se ven esas aves maravillosas, etcétera, etcétera, pero permite conocer muy bien, digo muy bien entre comillas, porque nunca se conoce nada muy bien, todo es siempre susceptible de ser mejorado. Pero bueno, permite conocer bien un determinado lugar, una determinada zona, ir viendo su evolución con el paso de los años y de las décadas, qué es lo que está pasando allí, la incidencia pues, del clima, la incidencia de las actividades humanas, las migraciones, si se producen cambios, no se producen, etc. Y entonces al final probablemente desde el punto de vista del conocimiento, pues quizá se aporte más concentrándose uno en un determinado espacio que viajando mucho, aunque yo creo que ambas actividades son complementarias, ninguna excluye a la otra y las dos son por supuesto muy respetables. Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo la obra de un famoso ornitólogo inglés del siglo XVIII, nada menos que del siglo XVIII, un tal que era un clérigo anglicano, se llamaba Gilbert White, y escribió una obra que se titula Historia Natural de Selborne, que es, o era por lo menos, y debe seguir siendo probablemente, de todas las obras que se han impreso en lengua inglesa, la cuarta por el número de números que se han sacado. Es decir, la cuarta obra más publicada en lengua inglesa, que se dice pronto, la obra de un clérigo inglés del siglo XVIII sobre aves y sobre naturaleza. Y la obra se titula Historia Natural de Selborne. Bueno, pues este hombre, que prácticamente no salió de esa localidad, que está situada en la parte sur de Inglaterra, estudió de una manera exhaustiva la fauna de allí, de una manera exhaustiva, y la expuso de una manera maravillosa, porque él había estudiado en Oxford, estaba entonces familiarizado con el lenguaje académico, el lenguaje complejo, a veces un poco embolado de los científicos de la época, y él en cambio pues optó por adoptar un lenguaje llano, un lenguaje directo, ameno, ilustrativo, para que la gente pudiera conocer y pudiera aficionarse. No salió prácticamente de allí y en aquellos tiempos los naturalistas trabajaban en buena medida con una escopeta, ¿no? Porque claro, la bibliografía era la que era, no había unos medios ópticos obviamente muy avanzados. Por otra parte tampoco existía todavía esa conciencia de conservación, porque bueno, estaba todo muy entero, no había temor a que se fueran a extinguir las especies, y normalmente cazaban, mataban y después estudiaban la especie, la clasificaban, identificaban, etcétera, etcétera. Este hombre, en cambio, era reacio a eso, cazó a algunos, pero básicamente tomaba notas, entonces iba tomando notas y durante toda su vida, que duró bastante, vivió, si mal no recuerdo, de 1720 a 1795, pues describió de una manera exhaustiva y preciosa pues, las costumbres, los hábitos, etcétera, de las aves que vivían allí, que eran aproximadamente unas 120 especies, o sea, no es para tanto. Yo, por ejemplo, en el estuario del río Jones, pues llevamos, no hablo singular, llevamos registradas, a por lo menos vistas una vez, 306 especies. Además de otras 9 subespecies reconocibles en 306 especies, que se dice pronto, ¿no? Es una bueno, pues este hombre, con 120 aproximadamente, hizo una obra que es una obra magistral en la historia de la ornitología, y que ya digo, es la cuarta obra en número de volúmenes publicada, en número de ejemplares publicados en lengua inglesa. Y él este hombre sostenía esa filosofía, ¿no? Él decía, al lado de los naturalistas viajeros de entonces, que había unos naturalistas viajeros de primerísima fila, Joseph Banks y otros, que recorrieron el mundo y que aportaron muchísimo conocimiento a la ciencia,
Él, en cambio, mostraba su convicción de que era mejor el conocimiento exhaustivo, es decir, de una zona concreta y limitada, que un conocimiento mucho más amplio pero muy disperso, que la aportación a la ciencia, la aportación al conocimiento era superior en esos casos. Yo no sé si es así o no, pero yo por circunstancias, etcétera, pues he seguido esa línea y, bueno, la verdad no me ha pesado. Decía antes también el presidente, bueno, que llevaba ya muchas visitas allí. Claro, desde tantísimo tiempo, pues llevo muchísimas visitas. Yo, en concreto, al estadio del Rianllón las llevo anotadas, por lo tanto me resulta fácil llevar el control, porque después de hacer una visita paso de noche las notas a una libreta y le pongo el número de orden correspondiente a la visita, el número correlativo. Yo con la última que hice, que fue el domingo pasado, mañana será la siguiente, espero. El domingo pasado, pues yo medí al año, son 4.522 visitas aquí al estadio del Rianllón, que corresponden a días distintos, porque hay días que voy por la mañana y vuelvo por la tarde, por la marea, y eso cuenta como una sola visita. O sea, días de visita llevo 4.522 y a la laguna entraba 3.450, o sea, unas 1.000 menos, pero son muchas también. Después a otro lugar, Ría de Camariñas, varios cientos, pero ahí ya no llevo un recuento exacto, ¿verdad? Entonces, claro, son muchas visitas, entonces eso me hace que veas muchas cosas, aprendas muchas cosas, te des cuenta de que te queda por aprender todavía muchas otras cosas, es decir, también te das cuenta de que por mucho que sepas al final sabes poco, y te familiariza, bueno, pues eso, no solo con las aves, sino pues con las plantas. O sea, hablábamos ahora de la afición y del conocimiento que tiene Souza por la flora. A mí la flora me parece apasionante, absolutamente apasionante. Lo que pasa es que, bueno, uno no puede abarcar todo, pero me parece apasionante. Y bueno, la flora de las dunas, la flora de las zonas húmedas es realmente apasionante. Yo creo que aquí en Galicia tenemos unas especies endémicas interesantísimas y que a mí me gustaría poder dedicarme más a fondo, por supuesto, no es posible. Pero a pesar de ello, pues también trato de catalogar y tengo catalogadas bastantes cientos de especies en la zona del Valle de Traba y tal. En fin, todo esto es impresionante. Por otra parte, este conocimiento yo creo que tiene la ventaja de que me da una solidez y una solvencia para poder, cuando hablas ante determinadas personas, autoridades administrativas, etc., para hablar con conocimiento de causa, proporcionarles datos absolutamente fehacientes y comprobados y tratar de convencerlos de la necesidad de la protección de ciertos espacios naturales, ¿no? Yo pues he tratado dentro de mis posibilidades y siempre con la importantísima ayuda del Grupo Hábitat, que siempre me ayudó muchísimo en ese sentido, a tratar de preservar esos espacios que hubo momentos en los que pasaron por situaciones difíciles, como por de extracciones masivas de arena, de la concentración parcelar electoral, etcétera, etcétera. Bueno, luchando, peleando, ante las administraciones públicas, a veces con recursos al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para conseguir tumbar determinadas demandas que se interponían para seguir explotando la arena. No sé si los mayores, bueno, no los viejos, que viejos soy yo, pero los mayores recordaréis a los rayos de aquellas estaciones de arena en el Monte Blanco, la época de Candé, bueno, todas esas cosas. Bueno, todo eso se consiguió tumbar en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que el día que, ya muchos años, no sé, por el año 87 o 88, cuando llegó la sentencia en la que aquella explotación criminal que estaba destrozando aquello, pues terminaba. Yo era un sábado, me acuerdo que me puse aquí al pie del Monte Blanco, miré así para él mucho tiempo y me entró emoción. Dije yo, pensar que probablemente esto ayude a que nuestros hijos y nuestros nietos sigan viendo esto así, ¿no? Es bonito, esa lucha es bonita y yo ahora pues allí tengo una relación muy intensa con gente de allí, ha mejorado de una manera extraordinaria la sensibilidad social, la sensibilidad de las propias administraciones hacia estas cosas. Y la verdad, pues yo trabajo muy estrechamente en colaboración con una fundación, la Fundación Eduardo Fontal, que está allí en Ponteceso, con Couto. Todavía el viernes tuve una reunión con ellos para un proyecto de revalorización de la zona, etc. Y es precioso ver cómo efectivamente gente joven hoy está implicada en eso, le interesa la conservación, el respeto, el propagar, y son conscientes de que ello es un valor importante. Y que por lo tanto, como valor importante, hay que preservar, que hay que dar a conocer.
El cambio de mentalidad y de actitud, por lo tanto, ha sido enorme, ¿no? Y bueno, eso es magnífico, con independencia de que uno haya participado o no. Si encima, modestamente, uno ha participado, pues hombre, es una satisfacción. Uno sabe que el día que desaparezca, pues bueno, pues ha contribuido a que aquello siga así, lo cual pues es muy bonito. Después, bueno, comentaba antes también, para hablar más de mí, pero bueno, un poco de la historia del grupo Hábitat. Yo conocí a los primeros Hábitats, cuando ellos tenían 16 años, y yo, bueno, era mayor, claro, tenía 16 años. Y bueno, recuerdo que una vez en el dique de mi amigo, pues había un sopormuco lavando que se estaba allí zambullendo, saliendo, y había unos chavales del grupo Hábitat, bueno, del grupo Hábitat, de que iban a ser después del grupo Hábitat, entonces existía, entre Roberto Bao, bueno, Sisto Cabanas, en fin. Y bueno, fue cuando comencé a conocer a estos chavales. Entonces, bueno, con mucha iniciativa y mucha ilusión por su parte, decidieron constituir el grupo, ¿no? En el año 1979. Y en el año 80, recuerdo el año 80, se hizo el acta de constitución del Grupo Hábitat, que se creó como una asociación juvenil, que era una figura jurídica que existía entonces, y se optó por eso porque no pagaba impuestos de ningún tipo, tenía una serie de beneficios. Bueno, y entonces no era ni siquiera necesario otorgar una escritura de constitución, bastaba un acta notarial. Recuerdo perfectamente que el notario, que ya falleció hace mucho tiempo, Francisco Javier San Valdés, no cobró nada, o sea, estuvo muy simpático, muy amable, dijo que quería contribuir, y bueno, su contribución a eso. Bueno, fue bonito y entrañable aquello, ¿no? Y así fue como en el año 80 se otorgó el acta y a partir de ahí el grupo empezó a funcionar, con sus altibajos en número de personas, en circunstancias y tal, pero siempre con la misma filosofía que me inspiró, es decir, siempre eso, conocer para conservar y realizar una labor siempre divulgativa, una labor didáctica preciosa, o sea, basada en el cariño hacia la naturaleza, basada en la responsabilidad y basada en un mensaje directo, amable a la gente, que ahora después de tantos años veo que el grupo sigue practicando y haciendo todavía mejor y con más eficacia que antes. Por ello, pues también me felicito de haber tenido el honor de haber colaborado en la creación de este grupo, aunque yo nunca pude ser socio porque era una asociación juvenil y era requisito necesario establecido por el decreto que la regulaba, que no podía pasarse de 30 años, y yo ya pasaba de 30 años, entonces nunca pude ser socio. Después cambiaron los estatutos, yo ya no me enteré muy bien de ocupar la cosa y tal, pero la vida así. Y bueno, no os doy más la lata, simplemente muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra amabilidad, y bueno, creo que estáis, no sé, dedicados a una actividad preciosa, la naturaleza y no oficio, la naturaleza compensa siempre. Yo, por ejemplo, lo comentaba el viernes allí en la reunión que tuvimos en la Fundación, porque iban también dos representantes de la Xunta de Ordenación del Territorio para ver qué se hace allí, mejorar algunas cosas y tal. Y yo les hablaba de mi relación con el estuario de Danlloz y les decía que no es solo desde el punto de vista del conocimiento y tal, ha nacido una relación mucho más profunda, una relación afectiva, una relación espiritual, afectiva. El lugar donde me gustaría que reposaran mis cenizas, por decirlo así, ¿no? Es decir, surge eso, la naturaleza tiene ese encanto, tiene ese atractivo, y si realmente uno siente esa vocación y esa identificación, compensa con creces todos los esfuerzos que uno puede hacer. Y nada más, muchas gracias. Bueno, yo lo que es que no tengo mucho que aportar, porque digamos que mi vida como naturalista, ornitólogo, entre comillas, es mucho más corta que mi vida como músico. Entonces son dos amores que he llevado, he conseguido llevar a los dos más o menos, pero cuando llegó el momento de la profesión, pues he tenido que jugar con ella. Entonces yo me remonto a mis primeros años de conocer la naturaleza, se deben parecido a lo que le pasó a Ragoñal. Mi familia tiene una casa muy antigua en
en Begonte, en la provincia de Lugo. Entonces, todos mis recuerdos de pequeño, ya no eran los 3 meses de verano, casi medio año pasábamos allí mi familia entre aquello y luego Coruña, ¿no? Entonces, el contacto con la naturaleza fue igual, teníamos un jardín muy grande, teníamos setos, teníamos, yo observaba los camachuelos, que no sabía lo que eran, todas las aves que había allí, y eso fue casi lo que me llevó a mi iniciación como estudioso de ornitología. Después ayudó mucho los programas de Ruido de la Fuente, sinceramente, porque estos son los años 70. Yo me acuerdo que yo estudiaba guitarra, yo compaginaba las dos cosas, entonces yo estudiaba guitarra y yo iba a las clases de Santiago todos los viernes particular, luego me enseñaba por libre, que existía esa modalidad, y me acuerdo que me parece que eran los viernes los programas de Ruido de la Fuente, sobre las 8 o las 9 de la tarde. La clase era a las 4, pero yo obligaba a mi padre a estar en un bar viendo a Ruido de la Fuente hasta las 9 nos salíamos para la Coruña. Todos los cursos que pude, ¿no? Entonces, fueron varias coincidencias, porque yo primero me había puesto en contacto con Adena, tenía una carta incluso en particular de Ruido de la Fuente, preguntándole cosas de los chiquillos, ¿no? Y entonces, después de Adena, me puse en contacto con la Sociedad Española de Ecología, que estaba en la planta novena de la Facultad de Ecología, no sé si sigue por allí, aquel edificio horroroso y tal. Entonces, conseguí hacer un anillador. Yo que estoy en el año 77, 78 quizá. Me hice anillador y entonces a partir de ahí me pusieron ellos, desde Madrid, en contacto con Andrés Bermejo, que por el momento era el presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural, y él me puso contigo y con Fafián. Entonces empezó así la cosa. Yo traje a Freire y a Carregal, y veníais Fafián y tú, también venía Pedro Galán Regalado, Sí. y apareció Ani, aparecimos todos, y yo creo que fue un poco el fomento. Claro, había subgrupos, entonces nos juntamos todos, y fue el Bueno, yo vine de... Pero Galán yo lo vi más. Yo marché de aquí y conocía solo a 4 naturalistas. Ah, bueno, claro. Sí, o sea, Sí. Pedro, Sí. Fafián, Fafián, Paco de la Torre, no, Paco de la Torre, no había uno más, Solórzano, y yo, Sí, pero claro. que nos conociéramos, así que también. Y me marché para la Mili, y cuando vine de la Mili, ya estaba, como quien dice, el grupo Hábitat. Claro, efectivamente. La semilla estaba ahí A ya. mí me pasó igual, porque yo me fui a Madrid, yo no sé si fue en el año 79, pero en el 80, como muy tarde a carnavales del 80. Entonces, claro, después de todo eso, yo iba, venía, campeando lo mismo. Entonces, yo pasé muchos años fuera, no me decidí porque tuviera que decidirme a hacer música, sino porque eran dos vocaciones muy fuertes. Entonces, llega un momento que una puede sobre la otra. Entonces, yo me decidí a hacer la música. Yo ya no soportaba la idea de no estar con... Yo casi no estudiaba en instituto, iba probando, porque yo me dormía con la guitarra todos los días tocando, ¿no? Entonces, llegó un momento que eso me absorbió más que la naturaleza, pero sin embargo, sí me permitió tener la casa en Levante, lo que decías un poco, el conocimiento, circunscribirme a un área, saber qué tipos. Yo era más bien como la cabra, yo llevaba más bien al monte que los humedales, ¿no? Entonces, ver sobre todo las rapaces, los páseres, y me dedicaba a estudiar muchísimo eso, ¿no? Después, con todo, anotaba todo y tal. Luego ya me fui a Madrid, hice mi carrera, estuve muchísimos años fuera, y ahora, cuando ya no tengo hijos, que ya están fuera de casa, pues volví a contar con Carregal, con Freire y tal, y nos reunimos de vez en cuando, y es ahora, cuando yo he vuelto a esa casa, digamos, de Lugo, me ha quedado, se ha muerto mi madre y me ha dejado a mí. Entonces, ahora estoy llevándola yo, estoy trabajando con la naturaleza, estoy dedicándome a plantar cultivos de castaños, de fruto, y ahora veo esos 40 años que han pasado, como han arrasado toda la naturaleza, ¿no? Lo que queda en muchas partes de Galicia es prácticamente la nada. Yo de las observaciones que tenía cuando no había pesticidas, cuando el cultivo de las tierras era para uso propio, entonces la pirámide ecológica estaba perfecta. El campesino cultivaba trigo, patatas para comer. Entonces, ahora los únicos cultivos que quedan prácticamente en la zona de Tarrachá son vacas de leche. Entonces, los que tenían tierras ya no las usan para tener trigo. Cuando hay trigo, cuando hay grano, desaparece un montón de especies, ¿no? Cuando hay perdiz, la virusa cenizo, o una infinidad de ellas. Después están los pesticidas, las ahuillas, las alpendras, todo eso. Entonces, ya no digamos los irundínidos, las tórtolas y tal. Entonces, yo lo que veo ahora, veo que hay muchísima más afición y mucho más preparada que antes, y sin embargo, prácticamente no tienen donde estudiar, tienen que ir a sitios muy concretos, porque la naturaleza queda reducida a esos corpúsculos de tierra, que pueden ser el cabrel, que pueden ser
las lagoas, que puedes estar, pero claro, ir al campo a observar pájaros, eso cada vez yo creo que está mucho por aquí antes. Pero esa es la conclusión que se vuelve. ¿Por qué? Porque donde había bosques caducifolios, por eucaliptos. Y debajo del eucalipto no se dan ni las ratas, ¿no? Pero bueno. Entonces me da mucha pena. Yo estoy intentando colaborar, he intentado conservar, lo he conseguido robles centenarios que tenemos ahí fantásticos, pero claro, tener árboles fantásticos, si no tienes otro tipo de cultivo, tampoco sirven de nada, porque el animal, más que esconderse, lo que necesita el ave es comer, para poder criar. Al final, bueno, tiene que tener un nido, el ratonero tiene que tener un nido en un abedul de tantos metros de altura, tal, pero al final va consiguiendo criar si consigue comer. Entonces, lo que no hay para ellos prácticamente es comida. Entonces ha desaparecido, digamos que esa pirámide se ha cortado por muchas secciones y han desaparecido muchos pájaros intermedios sobre todo. Es lo que yo estoy notando. Con lo cual, ahora mi obsesión es poner cajas de mediaderas, hablar con el alcalde para que no se le ocurra bañarme, por lo menos en mis tierras, que no se le ocurra echar los herbicidas, todas estas cosas. Pero bueno, hago lo que puedo, que es poco. Y eso, los castaños lo veo como un cultivo, es muy complicado, es muy caro, se mueren muchísimos, sigo plantando, porque creo que eso, bueno, por lo menos todo lo que cubre mi casa no quiero ver otra cosa, ¿no? De castaños, robles y tal. Es un poco lo que digo. Después mi vida ahora profesional pues es la música. Pero me estoy otra vez replanteando seriamente volver ya no solo a observar pájaros, que ya lo estoy haciendo, sino a vivir allí. Entonces estoy ahora rehabilitando la casa, es grandísima, me puede la casa es un pazo. Entonces le he cambiado parte del tejado, pero le he cambiado una parte pequeña, son 460 metros lo que he cambiado. Entonces me puede, pero yo creo que al final probablemente consiga ir, como ya los hijos ya no me son una carga, cada uno tiene su vida y su cosa, pueda estar allí con mi mujer o sin ella, y porque a ella le gusta un poco menos, pero no me importa. Yo prácticamente voy todos los días a ver ¿no? Voy a ver los chismes, observo los animales y bueno, me da cierta pena en mi área, ¿no? Cierta pena ver cómo ha mermado toda esa fauna, sobre todo, ya no ornitológica, sino herpetológica también, ¿no? Antes veías lagartos encelados, lagartos vertidores, y ahora prácticamente no hay nada. Y yo creo que el parecernos quizá más, Galicia tenía que mejorar, estaba claro que tenía que mejorar el nivel de vida de los agricultores, que era pésimo. Yo me acuerdo muy de pequeño que la gente trabajaba por un carro de hierba, por un carro de leña. Hoy es implanteable eso, o sea, lo que no valía era la vida. Hoy lo que vale es la vida, no son las cosas, es el tiempo lo que vale. Entonces, claro, toda esa gente tenía que evolucionar y tenía que mejorar, y ha mejorado mucho el nivel de vida de ellos, pero no necesariamente tanto el nivel de la ecología del campo, ¿no? Entonces, es lo que veo. Cuando más nos parecemos a una economía europea, digamos, entre comillas, hemos perdido mucha identidad propia. Y eso se nota en los animales, en las aves, ¿no? Es lo que veo. Pero bueno, es una opinión ya no de profesional como vosotros, sino ahora ya de aficionado. En fin. Bueno, pues yo siguiendo la estela aquí de José Luis y de Eulogio, vengo a caer en lo mismo, o sea que es difícil hoy día, y en mi caso personal me explico un poco que yo me haya decantado, sobre todo por las plantas, dedicarse a hacer ornitología. Por lo menos cuando tienes atrás una experiencia, un bagaje ahí de años, y has ido viendo como hasta digamos, en lo que sería el área metropolitana de Coruña o en zonas cercanas, han desaparecido especies comunes, como eran las tórtolas, no hay perdices, no hay aviluchos, evidentemente, infinidad de pájaros comunes de determinadas currucas, insectívoros y tal, y que ves que sí, efectivamente, o sea, el problema general de Europa, y que no tienes que hacer por Galicia, es que han desaparecido cultivos de cereal. Antes eran profusos. Yo recuerdo entre el año 74 y 76 estuve siguiendo un nido de cernícalos, el comportamiento de un nido de cernícalos en un nido de acantilado marino en la península de Punta del Norte. Entonces me llevaba el bus hasta el pueblo de Suegos,
luego bajaba caminando por la carretera que baja hasta el mar, me echaba a la derecha por un sendero que iba a una corredoira en medio de cultivos y salía al Portillo del Suelvos y luego subía hasta Punta la Costella donde allí estaba el niño. Entonces iba 4 o 5 días a la semana, estuve haciendo eso 2 años y tal, y era pasar constantemente, había maíz, pero no demasiado maíz, diría yo igual a lo mejor un 30% cereal, el resto era trigo, había tegales, había perdices, las oías habitualmente, aguiluchos era fácil ver 2, 3, 4 aguiluchos en el camino hasta allí, había trigueros, había cantidad de insectívoros y de pájaros granívoros, había grandes bandos sí, había longa, por supuesto, y muchos pardillos, que es un pájaro que es increíble, no es un pájaro que casi no mirabas. Yo recuerdo que los pardillos, no sé por qué razón, tienes a veces especies como favoritas, y yo había 2, la tórtola común y el pardillo común, que no sé si por lo de común, ni miraba para ellos. O sea, era casi, entre comillas, algo despreciable, no reparabas en ellos. Era increíble, o sea, después de la estación de cría se formaban bandadas, lo que está diciendo López, efectivamente, o también lo recuerdo, Miguel, había bandadas de miles de pardillos, ¿vale? Que en Baldayo iban a comer semillas de plantitas de marisma y tal, efectivamente. Hoy, si logras ver una bandada de 15 o 20 bichos, ya es algo relevante, es algo digno de anotar, por así decirlo, ¿no? Y que todo se fue a la porra. Hoy día todos son las viejas agras, las viejas negras y tal, pues están cubiertas de zarzas, de herbáceas y todos esos pájaros, sobre todo granívoros y asociados a los cultivos y al parche de hábitats de sembrados, naranjillos, prados, etc., pues que ha desaparecido. Y yo aún no me lo creo ahora, pero eso ha ido a peor aún, ha ido a mucho peor. Yo realmente hoy día, yo viví en Vigo muchos años y me dediqué sobre todo a las zonas húmedas, o tangencialmente a otro tipo de avifauna cuando, digamos, tocaba espacios litorales, lagunas, marismas, tal. Y en Pontevedra hay grandes humedales costeros. Aquí no los hay realmente hoy día, en parte porque se han metido la porra, como le pasó a Guadalajara, que yo lo conocía aún como era, entre comillas, hasta cierto punto originalmente, por lo menos cuando no había aún casi pistas. Y vi cómo le construyeron las pistas y cómo drenaron partes de la marisma en donde había agua dulce, donde había aves que hoy día no nos podemos imaginar, como que criaran mucho lagunero, o que hubiera docenas de rascones o cientos de patos. En invierno bajaban los granívoros a comer a limonium y otras salicornia y tal, y se formaban esas bandadas de cientos o millares de granívoros. Es curioso, unas han ido para arriba, ¿no? Por ejemplo, antes no había jilgueros, había muy poco jilguero. Ahora, en concreto, alrededor de mi casa, yo vivo en Aleiros, es casi el único granívoro que veo, y con gran abundancia. Con gran abundancia. Sí, por todos lados. Vamos, a mí me crían en un árbol ornamental de 2 metros de altura, donde tengo el coche yo aquí y tengo hecho la mano y le cojo los bolsos del niño. Eso es literal, es así, ¿no? Pero las ganancias no compensan las pérdidas, desde luego, eso está claro. Y con esto voy a derivar también por otro lado, que habría que prestar atención a recoger testimonio de todo eso. A veces se sale, se disfruta, está muy bien. Yo recomendaría que se anotara todo lo que se ve. Por el propio conocimiento en sí mismo, ese conocimiento se puede
trasladar luego eventualmente a trabajos más amplios como los atlas de distribución de lo que sea, y para dejar constancia de lo que ha ocurrido y también relacionarlo con el tiempo, con los factores que pueden haber actuado ahí. Eso se puede reflejar en otros trabajos, etcétera, etcétera, pero si no tenemos los datos, no tenemos nada, ¿vale? Entonces yo lo que os recomendaría, a los que no estéis muy metidos en ello, es que llevéis cuenta, aunque empecéis poco a poco y tal, coger la disciplina de ir anotando todo, lo más fielmente posible, y dónde está el animal, qué hacía, incluso el hábitat en donde se encontraba, el punto concreto, si se podían sacar coordenadas de algún sitio que asignarlas, por lo menos en las especies con las que necesitan más interés, y que eso siempre se reflejará y siempre será útil para algo, ¿no? Algunas o bastantes de las iniciativas de conservación que ha llevado Hábitat a cabo y otros grupos naturalistas son debidas a eso, a tener un bagaje de información importante. Si no, no habría sustancia, ¿no? Y bueno, es digamos, el consejo que os puedo dar. Y no obstante, bueno, los que habéis empezado, si habéis empezado hace poco, vosotros conocéis lo que tenéis, ¿no? Entonces disfrutarlo en cualquiera de los casos. Sabed, sin embargo, que esto era muy diferente hace no muchos años, no estamos hablando de 100 o 200 años, ¿no? Ha cambiado radicalmente. Sí, pero somos humanos, que somos pequeñitos. Sin embargo, esto va a velocidad de hormiga, vamos, es real. La vida de una hormiga te cambia todo. Te desaparecen los minerales, te talan los bosques, se llena todo de eucaliptos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, terrible, es terrible, terrible. El estado de la naturaleza en Galicia es terrible. Pero es terrible. Es pésimo. A mí me causa una pena Pésimo, profunda, porque yo tengo mucho cariño a esa casa. Sí. Me llevaron mi familia 500 años a esa casa, es muy antigua. Entonces, de lo que había y lo que no hay nada ahora, y eso, que esa zona, al fin y al cabo, es como los picolcos de Antorín, están en el mismo parajo de la general. Sí, sigo conservando robles de 600 años allí, Sí. pero no tiene que comer. No, y luego están envenenados, claro. No, y hay paisajes paisajes. pesticidas, el maíz es transgénico y la de Dios, un poco que hay. En su tierra, Eulogio, en la llanura aluvial de Begonte, había un humedal Clavius marisco. que ¿Recuerdas? Clavius marisco, sí que sigue afortunadamente, sí. Sí, pero no está grande. Pero sí, no, pero es que luego allí había 3 complejos de lagunas, eso lo sabes bien. Sí. El río Calvo, de Pedroso, ahora se le llama todo laguna de río Calvo, Claro, no es cierto, eso es es el Pedroso. Sí. Ese, el grupo de las lagunas de Pedroso era un paraíso, Sí. un sitio increíble. Sí. ¿Vale? Había 4 o 5 lagunas potentes, llenas de plantas que yo por desgracia entonces no conocía. Si fuera hoy día me quedaría en 2 metros cuadrados porque aquello era abismal, digo yo, pero eso fue cierto, yo conocí eso. Y ver salir de ahí la cigüeña negra, la primera vez que llegas a él, cerraron una Los cigüeña martinetes, negra. Sí. Y todo eso desapareció, desapareció. Ahora hay un socavón de 30 metros de profundidad y desapareció por completo. Bueno, con moranes, claro. Pero yo No, no sí, sé, aquí. hay cormoranes y Yo nos veíamos aquí, ¿no? y hay somobujos y tal, y vamos, es verdad, o sea, está claro que... Sí, bueno, ahora últimamente no lo sé, pero durante varios años se sigue viendo, vamos. Y claro, ese sitio te gusta, ¿no? Y ves que tiene potencial para aquellas cosas y tal, pero no es aquel lugar impresionante que había allí, con su sauceta pantanosa separando unas lagunas de otras, con el ojo en el medio. Sí, los otros, pero que también en las lagunas de Pedroso también había una laguna con el ojo que no le veías el fondo, cuando bajaba el nivel en otoño, y allá a 4 o 5 metros veías el agua como un pozo, igual, pero no sabía dónde iba, lagunas cárcidas. Y el bosque aluvial, sí, ese ha ido más, claro, pero las... Está declarado zona Red Natura. Sí, pero es igual. Pero eso es como decir la laguna de Cospeito, la laguna de Arrasando los bosques de arroz, no es lo que hubo. Casi nada.
trozos de plástico. Hombre, mejor que rompen. tenga algo tal, porque sirve por lo menos para una cosa, para cabrearte más cuando ves lo que ocurre, como lo que han hecho, por ejemplo, como sabe Damián sin duda, lo de Estaca de Bares ahora hace unos días, cuando han arrasado varias hectáreas de brezal para hacer no sé qué iniciativa de la Consejería de Turismo, como coño se llama. Porque vale, para facilitar que sí, o sea, el brezal tojal costero, en 3 o 4 hectáreas lo han arrasado, a Mazarrasa, vamos, o sea, lo han arrasado. Han pasado la fresadora, lo han arrasado. O sea, es que dices tú, pero ¿esto qué es, coño? ¿Pero esto qué es? Es, bueno, indignante, pero bueno, no vamos a seguir por ahí. Pero bueno, hay que seguir con un plano optimista, ¿no? Pero yo lo siento mucho, por desgracia. A estos 5 terá que ter un papel un poquinho máis de levantar o ánimo. No, a pesar de que dijimos que están mucho mejor preparados que nosotros, con muchos mejores medios. Eso sí que es Mucha más legislación. y mucho más fácil. Lo que pasa es que tenéis que viajar más para ver, ir más lejos, probablemente. Para ver cosas. Antes había sido, sabemos. Esa es la diferencia. Criaban Antes las bobillas en en la bobilla, sorprendas de casarse, de las pendas, de todo, y niños a pasto. No sé, y ahora no hay nada. Nada, antes No, yo creo que el último lapid lo grabé hace 3 años, en mi jardín precisamente. Y le hice un vídeo fantástico, no vi ni uno más. Pero bueno, en fin. era así. Es más general, no es solo Galicia, es un proceso. Es claro. Ahora, yo que, bueno, pues un inicio cierto, y evidentemente los pesticidas están haciendo mucho daño, hoy los en Saltamontes prácticamente. No, y grillos. Yo vivo en una zona allá que es todavía, bueno, muy privilegiada, está poco alterada, ¿no? Entonces, grillos sigue habiendo mucho todavía, no como antes, pero mucho. Saltamontes, apenas. Estos saltamontes de las rojas, Eso casi que antes saltaban por era una doquier. pasada antes. Y yo creo que eso debe tener también su repercusión en determinadas aves. Sí, El mochuelo, por ejemplo, yo prácticamente no lo veo ya, prácticamente, sigue habiendo cáragos y eso. Ahora, yo en cambio, lo que veo, a pesar de todas estas cosas, son ciertas, por desgracia son ciertas, lo que veo es que actuaciones voluntarias, como aquellas que se hacían antes, cuando había 3 empresas areneras en el estadio dando 3 empresas sacando arena del fondo, cuando se acabó la arena del fondo, empezando a sacar los limos de la llanura que convertían el estuario en una piscina, eso ya no existe, ni se plantea. Es que cuando aquella actuación brutal de Monte Blanco, eso ya no existe. Hoy, embargo, se ven actuaciones menores, pero a lo mejor son de un rango más amplio. En unos años, por ejemplo, la sustitución del bosque frondoso y caducifolio por el eucalipto, eso es diario. Es una labor. Eso está prohibido en la ley de montes del 2016. No, prohibido que se hace el eucalipto. Eso se hace igual. Porque los primeros, todos los días desaparecen las carballeiras, que no sean, vamos a ver, de 60, 70 años, no digo que más, pero de 60, 70 años, con este diámetro, y desaparecen automáticamente eucaliptos en todo. Eucaliptos día a día, en una salida, una rentabilidad inmediata. Yo lo entiendo. Y el paisano no es No difícil. significa que lo comparte, pero No, es lo único que le queda al paisano. Esa es la desgracia. Yo conozco paisanos que me dicen lo que les pagan por vender eucalipto, que tiene un ciclo además de crecimiento muy rápido, para vender ahí. De 10 a 12. Y están sacando una La pasta, familia de 10. Pero claro, en cambio, te cortas un par de hectáreas, te puedes cambiar de coche. Es difícil. Lo único en que podríamos descansar sería una administración responsable Pero bueno, quiero decir, el problema es hasta donde se pueda. No, Ellos deberían velar por muchas cosas que están haciendo, la administración. pero está claro No importa un carajo. pero está claro que... Te multan por todo. Si cortas un acebo que se está muriendo, te van a multar. No, bueno, sí, Eso es una avanza. Hay outra cousa que Se está escapando, que antes médicamente desaparece a xente, agora mesmo xa non hai xente vivindo. Na metade de Lugo xa non hai xente. Tenemos que ver esa. No puede vivir como fai medio século. No se puede vivir como antes. Tienes que pedir a unha persona que Pero sí cierta porque vaya parte a del echar Estado. unha chisma con un Ah. xocho. No, claro que no. Pero está claro que todo que é o medio rural europeo desaparece. Desaparece. Entón, se desaparece, pois nos van a plantar centeno, non se van a plantar pataca. Nada, Entón, nada. te vas e que plantas? Galitos. Volvo dentro de 10 anos e os corto. no monte eucaliptos. Y el que no tiene eso, lo que tiene son prados.
para las vacas. Claro. No hay más. Es decir, Como dice. intensificas a ganadería, hay que ver si eso es rentable o no, hay que darle una De paso, como efecto efecto colateral, Claro. te llevas por delante miles de hectáreas de tojar brezal en todos los lados, ¿vale? También para fresarlo y sembrarlo de pasto. Y bueno, pues Es que el pasto está protegido. Pero está claro que Claro, el pasto sí es está algo protegido. irreversible, Pero no, es terrible No, non é tan para unas invisible, grandes porque empresas. hai moitas leyes e moitas sesiones europeas que van encaminadas a conservar eso e que non, Sí, que pero non non se se- interpretan no. e non se fan, simplemente. Estaremos abocados como máximo que pasa en moitos sitios de Inglaterra ou en Países Baixos, etc. Que será que pagado paisano porque deixe un cacho, un filete de terra para que crezcan ervas bravas en medio das plantacións enormes de... Porque eso se está pagando agora. Claro, son as medidas agroambientais da PAC. Había girasoles este ano se plantaron Pero é así, porque a PAC obligou a 3 especies de forraje. Entonces, ese de millo e pasto, girasoles. Sí, claro. E agora, claro, Sí, ese pues, estudo pero, superior de Gran pero, Bretaña pero, que dicen pero, o efecto das terras setas hai, que son os filetes eses de que hai ali cargos e de outras ervas en medio de un mar de, sabe Dios, de soja ou o que sea, da igual. No efecto das obras labercas en Gran Bretaña, non? A ver, con iso van tirando e tal, como que, pero é para chorar. de todos os xeitos, de todos os Las autovías desaparecidas. Sí, bueno. Claro, algo que nos Pero nosotros, José Luis, ya vimos unas cuantas que nos han ido, por lo menos yo sí ya he visto que tantas especies que han desaparecido. La última de ellas, probablemente la penúltima es la cogujada, que vamos, certificamos su muerte en la costa entre Malpica y Coruña. Nosotros digamos un año determinado. Cada había poca, muy poca, que significa terrenos de labor, todavía la había por cosas. Sí. Ya ha desaparecido, no sé si queda ni todavía en el Monte Blanco alguna, ya no lo encontramos. Yo desde luego nunca más la vi. Si queda muy poca, si queda. Y bueno, pero efectivamente el cambio de uso de las tierras, ahora allí por ejemplo, en la zona donde estoy yo, toda esa zona, se está plantando el millo el maíz para forraje, que prácticamente no se planta otra cosa. No, claro. Hay algo de patata y algún huerto pequeñito con unas habas y nada más. El resto es maíz forrajero. Pero si ves como se planta o millo, quer decir, o millo non lle vendín debaixo de terra. No, nada. Porque botaron herbicida. No. Sí. Está arrasado. Es como ves alguna línea de patacas que está sin herbicida, están que as comen. Es como si fuera muy calita, igual que otra. Eso te lo comes después. Menos porte, pero igual, está... é unha pregunta por curiosidade. Todo eso está pautado pola política agraria común, quer decir, por que, por fazer unha pregunta, por que dá a sensación de que hai unha decisión estratégica que se escapa moito ás decisións locais para que todo ese tipo de cultivos e xestións vayan adiante, incluso o certo descontrol que hai, por exemplo, cos eucaliptos permitido. Eu lembro-me, a principios dos 90, a política, a lei forestal de Galicia, esa que se aprobou e nunca se dotou de presupuesto, que foi a que permitiu que pasáramos de 250.000 hectáreas de eucalipto a 550.000 sin control de matas. Pero parece que hay más ahora. 550.000 hai, pero desas 550.000, 300.000 son descontroladas. Entón, claro, cando chegas a estes niveis de descontrol administrativo, cal é... Isto cho lo pregunto por unha razón, porque nun momento dado me dar paso esa... hai unha prensa disidente moi coñecida, que é un periódico francés que se chama Le Monde Diplomatique. Está dirixido por un galego, por un home que se chama Santiago Ramonet. Este home dicía nunha conferencia, supoño que se exageraría, porque non sei como está o resto do mundo, pero decía que Galicia era sorprendente unha situación a nivel de aproveitamento de recursos naturais
a diferencia notable entre o potencial que podía dar de si o territorio e o desastre que se facía con ele, que era un caso casi único no mundo. É dicir, entre o que se pode facer e o que se fai, hai un auténtico abismo. Entón, a pregunta é, outro día saía un presidente dunha asociación de produtores de madeira, de produtores de madeira de eucalipto, tuvo as santas pelotas, perdón por la expresión, de salir na radio dicindo que as carballeras que as mercaran os ecologistas, porque total, o tío vai a decir que as carballeras non valían para. Eso non tiña ningún sentido mantelo, o sea, queríamos manter que as mercáramos nós, e que os paisanos, porque a frase era dramática, porque o tío falaba, é que os paisanos temos que subsistir. Claro, a pregunta é, esta comunidade autónoma ten 2 millóns e pico de habitantes. Fai pouco máis de 100 anos tiña casi 6 millóns de habitantes. Quero dicir, como é posible que non acabemos de catarnos de que a donde nos levan este tipo de decisións macroeconómicas? A donde nos leva o cultivo do eucalipto máis aló de que unha persona que teña 2 ou 3 hectáreas pode cambiar de coche cada 10 anos sin ningún problema? Ese creo que é o problema de fondo, que é como se colectivamente non houbera moitas aspiracións a nada no mundo rural, non? A ver, Te pregunto a ti sobre todo, como está traballaches co a nivel europeo que o que nos temos que dar conta é que hoxe en día, salió outro día na radio, uns chicos que xuntaron 3 granxas de vacas e están producindo, decían que daban de beber leite a todo Narón, se quixeran. É dicir, que ahora mesmo podemos producir con 5 granxas grandes leite para todas partes. Entonces, como faz unha política que conserve tantos postos de traballo? É dicir, o rural non pode vivir tanta xente no rural, é imposible, porque un tío antes vivían 50.000 familias porque había cortado o millo e iban ahora un tío con un tractor teledirigido con un tractor que das unhas coordenadas e xa vai solo ensilado análisis de grano, pues unhas vacas que se digo un podómetro e te dice esta vaca está en cero. Pero a mellor iso podría ser. Sí, claro, se mirar esta vaca, tal. Pero esa forma de producir de todos estes cambios urbanos non se poden aproveitar de algún xeito para axudar a proteger a natureza precisamente polo feito de que a presión sobre o territorio, a presión, refírome da demográfica, é moito menor. E sin embargo, todo que está abandonado, todo eso se podía ceder ao cantón. Pero como abandonado? Porque, claro, abandonado en que sentido? Porque o tercermundismo das plantacións de eucaliptos salta a vista, cousas desordenadas, feitas de calquer xeito, árboles que chegan a carretera, mira o que pasou en Portugal. O sea, isto non pasou aquí porque non cadrou, o sea, simplemente. Exactamente. Pero, decir, cale o sentido a medio e longo plazo, quer decir, dá a sensación de que tanto nos poderes públicos galegos como na xente non hai nin máis mínima visión estratégica, nada de máis. A industria madeira Non hai un rumbo. unha das industrias máis poderosas de Galicia, a madeira. Xa, pero A que máis? Pero que facenda da madeira? Os madeiros son como terratenientes. Mandan hasta na rural. Sí, pero non deixa Xa o deixo aí. Pero non deixa de ser unha cousas que, bueno, non deixa de ser unha faceta productiva, que os danos están aí, que está enfocada prácticamente a unha empresa máis a 3 ou 4 que fabrican derivados. Pero fora disso, esos datos, esas estadísticas con respecto a España e con respecto a Europa, que somos unha comunidade moi importante en madeira. xa o sei. Entonces, claro, Producimos a mitade da madeira que en España produce aquí, a mitade. moi importante. A mitade, un 30% da facturación, eso xa fala da calidade de madeira que se produce, non é tanto. Claro, para facer papel e pouco máis. Solo faltaría que non lo fuéramos. El barco y las putas piedras metidas y también Lo que tiene más gracia de todo. que no fuéramos la comunidad, no digo Claro que tiene gracia. Las maderas nobles no valen el castaño o castigo. Y o nogal non vale, no te lo van ni a buscar. Porque cuesta más llevarlo a la serrería de los que lo pagan después, claro, pero cuando te la casa pierden los cabos de castaño, ¿no? Y los muebles y tal, y todo. Es que a madeira, sin ter madeira, non vale, o que vale é papel. Dice miña mãe, temos que ter castañeiros, porque se non va a haber castañeiros e tal.
Claro. higiénico. Eso xa cambiou. No, pero a ver, Te sale máis barato comprar na liga. Comprar na liga sale mucho máis barato que cortar vais os a hacer tubos. con algún criterio, tener en cuenta. Pero, claro, Unha ordenación do suelo, e despois vai haber que acabar facendo o que se fai en Inglaterra, que é pagarle a xente porque cultiven como queremos nós. E tampouco é algo que digas, ostras, que moro, non? Oye, eu podo facer 3 becerros aquí pero a sensación que comprado ou 2 becerros con o doble de hectáreas. Claro. E que coman un poquinho de erva da... é unha sensación que teño, que se tomaron decisións macroeconómicas nos anos 50, en pleno franquismo, no momento en que o franquismo estaba empezando a cambiar hacia unha economía máis liberal, e a partir de aí, todas esas decisións que se tomaron nese momento quedaron fixadas como se fora imposible facer ninguna outra cousa. É dicir, como pode salir un home nesta terra bendita a dicir que as carballeiras non valen para nada, que non hai nada que facer con esas madeiras e con eses... que non hai nada que facer. Ten presidente do Xeucalipto. Sí, no, é unha asociación da zona do grupo, pero non teñen empacho en decir ese tipo de barbaridades. É dicir, é como se ti vives... Claro, viste, bueno, que vivo en Mauritania, iso é area, eu só podo facer... Pois, vender area para facer cemento. Vale, pero que non estamos nunha terra... Non estamos en Mauritania, quero dicir, Sabe lograr os recursos son moito máis cortan los amplios. robles y hacen peles con ellos. Es que es de miedo la cosa. Obvio, Los que más saben se lo llevan para hacer barricas, Sí, las buenas, whisky. para el whisky lo llevan y lo cortan y se lo llevan para hacer el whisky y tal, ¿no? Vamos a ver, si Pero bueno, tienes si tienes 2 hectáreas e outros contes, pero crees que en No, parte no, por no, lado no, que un médico, yo creo que no come falar, pero se vou para a calle con A una media de 20 euros, €3.000. a una media de 20 euros tienes, ¿cuánto tienes ahí? 3.000 €. Bueno, pero... E de Carballo non tens nada. Pero se os cortas cada 10 anos, cambias de coche cada 10 anos. E os propietarios de eucaliptos que coñezo, E o que dice ese presidente de os ecologistas que compran as carballeiras, en parte... en parte da mesma afectada a sociedade, oye, si queredes esto, hai que Sí, acuchinar, claro. e dicirle aos vosos Podía políticos ser que cambien a política. Podía ser unha maneira. Bueno, podo facer... Falo da miña experiencia. Sabes que pasa? Que estou... Vou ter que ir a por a miña filla pequena, non vou ter tempo, senón falo agora. Non sei cando vou falar. Largo, entón. Sí. Bueno, pois nada, graciñas por a invitación. Meu nome é Miguel López Cairo e levo de Hábitat desde o ano 81. Que entrei porque na facultade, do Colexio Universitario de Coruña, coñecín a Roberto Bao. El foi o que me falou da existencia do grupo, porque eu era unha persoa que salía ao campo solo, como saiu agora, pero vamos, daquela era peor. Eu son, abondando no que decía Alvarate, eu son un rapaz que ainda me lembro das emocións que me causaba ver en televisión, falo dos anos 60. Ver en televisión os programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Vos lembrades de Fauna? Esa Os lembrades de Fauna? eran los africanos. Sí, Félix, os amigos de los animales Y la serie ibérica. e Fauna. Sí, a serie ibérica veu despois. Pero eu ainda me lembro das sensacións que me causaba iso. A iso hai que engadir que eu son nado nunha casa de labranza nas Rías Baixas, nun sitio, non é porque nacera ali, é un sitio precioso. Eu pasaba todos os brans de 2 meses e medio a 3 sempre nesa casa, un sitio onde había matogueiras que xa non teñen nada que ver cos que se ven agora, que había un rego con unha vegetación repícola alucinante que parecía a selva do Amazonas. Eu pasei a infancia así. No momento dado, na adolescencia, empezou a entrar na casa a enciclopedia Salvant da Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente, máis Félix Rodríguez de la Fuente. Nunca vai haber que facerle máis homenaxes a este home dos que se levan feitos. Entón, aí, pois, eu, que me lembro de pequeno, ou cerca xa da adolescencia, lembrome que non facía outra cousa. O único que facía era ler esos libros. Que había poucos que volvían. Sí, leían outra vez, e aí falamos. E lembrome que no momento dado, sin medios, eu
saía a ver se vía paseados polos cantóns. Eu de pequeno vim para a Coruña, non salía a ver paseados nos cantóns. Lembrome, bueno, que falando do que decía eles, lembrome de ver Tórtola Común, perdonad que utilizo os nomes en castelán porque non me aprendí os galegos. Agora non se ve unha, lembrome incluso das primeiras veces que empecé a ver Tórtola Turca. Bueno, o caso é que nun momento dado, que non sei por que razón, ademais non o sei, empecé a ver a fotografía de seres vivos como unha maneira de achegarme a eles. Non sei dicirvos cando foi, penso que foi mentras estaba na Universidade Laboral estudando bacharelato, que está por aí meu amigo Miguel Maestro, igual se acorda desa situación, verdad que sí? Lembrome da desinterés pola fotografía, pero sobre todo a fotografía dos seres vivos. En un momento dado, cando coñecín o Grupo Hábitat, para min abreuse un mundo novo, distinto, que era o mundo das persoas interesadas en estudar, en coñecer, en utilizar ese estudio, esa posible divulgación para proteger o medio. Porque eu, ben é certo que hasta esa época non tiña moi claro que pasaba coa natureza. Non sabía que había un desastre en ciernes, nin que se nos botaba en riba un problema ecolóxico de primeira magnitud, cousa que está ocurrindo agora. Entón, bueno, ao lado destes rapaces a nivel de naturalista non estou nin á altura da suela dos zapatos, ni moito menos. Entón eu o que sempre fui un colaborador, sempre fui unha persoa, sempre me emocionou a natureza e os paxaros moitísimo porque me impresionaban moito as aves de presa. Entón vi que había moito ornitólogo en Hábitat, empecé a colaborar en saídas. Para mí foi tremendo porque teño que decir, sin temor a exagerar, que para mí o contacto co Grupo Hábitat e coa xente do Grupo Hábitat cambioume completamente a vida. O sea, eu era unha persona moi interesada, pero que andaba as apalpadas, bueno, incluso había decidido facer a carreira de biología, pero non sabía moi ben onde me metía. O contacto coa xente do Grupo Hábitat abreume as portas de ostras, Dios, cantas cousas hai e como están, non? E a partir de aí, pois, empecé a colaborar. Foi a miña porta a coñecer, por exemplo, os espacios naturais de Galicia, ao que me fixen unha especie de obseso para coñecer sitios e sitios e máis sitios. E despois, como sempre me tirou moito facer fotografía, o que intentei foi utilizar as fotografías da natureza que sirviran para calquer aspecto que tuviera que ver coa divulgación, a conservación, etc. Quizáis con menos intensidade do que hubiera podido ser. Nun momento dado pasaron uns anos nos que estuve metido en temas audiovisuais, eu traballei en televisión, en cine, outras historias que me apartaron un pouco deste mundo. E ainda así fixademos a intensidade desta querencia polo mundo natural, que a pesar de estar traballando nese mundo que non vos podedes imaginar o absorbente que é, eu cada vez que tiña libre escapaba xunto a eles a sair a ver o que fora. E bueno, fui avanzando nestes coñecementos fotográficos para ir mellorando, ir ampliando temas e tal. En un momento dado da vida, pois decidín que a fotografía había que frenar un pouco e colaborar un pouco máis. E lembrome que nos anos 90 empecé a colaborar con José Souza en traballos máis serios, en concreto nos estudios que Souza fixe nos anos 90 do Chorritejo Patinegro, da Pillera Papuda. Estuve aí colaborando unha temporada, despois veo a vida habitual pola que pasamos moitos, casamento, fillos, estas cousas que te apartan bastante, e encima isto complicouse porque eu teño un traballo moi peculiar que é por turnos desde fai máis de 20 anos, entón eu, por circunstancias dese traballo da vida familiar, solo libro durante a semana. Entón, levo moito tempo sin poder colaborar, sin poder verme e colaborar como antes, porque non teño tempo. Entón, levo moitos anos saindo solo ao campo, facendo fotografía solo, ainda que últimamente as obrigas fan que poida empezar a rascar un pouco de tempo e xa levo un par de
Isto foi recente, foi Casi non. un par de saídas. É un par de saídas, bueno, intento recuperar esta capacidade de colaboración, sempre como que son un naturalista aficionado que, bueno, non teño un coñecemento profundo de nada en particular. O que si vos quería decir é que a miña relación coa naturaleza, máis aló de que poida ter máis ou menos coñecementos útiles, é unha relación extremadamente marcada por unha cuestión estética. Eu sou unha persona que se sinte abrallada polo mundo natural. Non sei como describirvos esas emocións, porque non teño suficiente cultura para utilizar as palabras adecuadas. Estou sempre desexando sair do campo. Non hai un momento do día que non este desexando sair do campo. Se por mí fora estaría todo o día por aí, pero non se pode, hai que traballar. Ainda así, sempre intentei conducirme de unha época moi concreta hacia laburas que tuveran, ainda que só fora de forma periférica, algo que ver con isto. De feito, hoxe en día sou funcionario da Casa das Ciencias. En parte me levou a eso o feito de que o meu interés pola ciencia, pola natureza, en particular, bueno, acabou levándome a un traballo que bordea eses asuntos. Despois, como vos podo decir tamén, é que como fotógrafo de natureza, non como naturalista, pero sí como fotógrafo de natureza, a fotografía o que me levou durante todos estes anos, eu fago fotografía desde 1979, o sea, fai xa, canto, 37 anos. Mucho. Bueno. Sí. O caso é que esta actividade é o que me levou, aparte de manter esta, entre comillas, é a vivir situacións que pola propia labura de fotógrafo vive situacións emocionantes cos seres vivos, que despois, ainda que non son moitas as cousas que podes contar en cantidad, si son intensas pola propia experiencia. Poñevos un exemplo. Lembrome un ano que estaba na zona seca, na zona de atrás de Valdallo, e por poñer un exemplo. A miña intención era seguir grupos de tarabillas común, como vos falaban antes, José... Ti eres José ou eres...? Estou utilizando o apelido porque non me acordo do nome. Eulogio. A cantidad de paseados que había fai 25 ou 30 anos era tremenda. Eu lembro-me de estar en Valdallo precisamente por eso, facendo fotografía, escondido nun coche, nun pequeno todoterreno, e esa experiencia que en sí misma estar escondido nun coche mirando a paseados, bueno, non. Pero bueno, é o que hai que facer para fotografiarlos. Pero, por exemplo, o que me conduceu un día, entre outros, foi a ver como, tendo localizado un nido de taravilla, e vendo como actuaban os adultos cos polos que, localizando o nido, notabas que se van a presentar. Eu pude presenciar, por exemplo, caza activa por parte dunha víbora de Saguane, atacando o nido directamente, e vendo como os bichos escapaban, como cazaban, como sobrevaban, como actuaban os adultos. E todas estas cousas, eu sempre tuve a precaución de anotarlas, ainda que non serviran para nada, eu non sabía para que servían. E pasarlas aquí aos que me pasan. Ou, por exemplo, aos poucos días desta escena que vos comento, ver a outra víbora de Saguane actuando activamente sobre unha lámina de agua e atacando un nido de lavandera mollera. Vendo como atacaba un nido, como collía un polo, e o cisco que montaba que non me lo podo, vamos, teñades que verlo. E ver estas cosas en directo, pois é algo alucinante. Non sei como describir as sensacións, porque algunhas escenas que teño visto eu non as teño visto nin en documentales. Bueno, pois esa é a aportación que vos podo contar. Eso, os poucos datos interesantes que podía observar nestas esperas para facer fotos, pois pasaba aquí aos verdadeiros ornitólogos. Tamén me lembro, por exemplo, durante o traballo do patinegro, estar nun escondite intentando ver que facían os patinegros, a ver se os fotografiabas,
e velos intentar cazar insectos activamente correndo, insectos voadores, incluso medio intentar cazar moscas e cousas así, que, según me enterei despois, pues non estaba moi documentado daquela, supoño que ahora sí. Eso fora algo que tiene dixendo que, bueno, que lle podrá correr os datos porque era moi interesante, que non tiña datos de unha actividade de comer máis a lo, bueno, típico das pulas de area, destas cousas, non? Porque eu vi os patinegros intentando comer moscas. Moscas en zona de intentando comer moscas, saltamontes, cosas así. E, bueno, pues nada, eso era que vos quería. Só quería decir unha cousa, que ele sempre rematar na conversa coas preocupacións medioambientais. Eu, bueno, teño moitas, con un acceso moi pouco científico a información por miña parte, pero eu estou co eles que un tema que ahora mesmo en Galicia chama moito a atención, que semella realmente bordando características cataclísmicas e o tema dos eucaliptos. Eso é algo terrorífico. É, na miña opinión, tercermundista. O sea, solo nos falta bombardear con napalm todos os procesos, empezar ahora ademais con ítems, que resulta que os labregos síntense libres de plantalo porque non yo subvencionan, pues pagan eles do seu bolsillo. Eso é terrible, é terrible. É difícil revertir esa situación. Sin embargo, Díaz Fierros, o grafólogo, di que se pode revertir. Porque como seco... Comer botantes. É un ingreso fácil por propietarios dos montes, non? Eso é así. A ver, que non podes obligar a xente que ten terras a perder cartas. Porque se o deixas implantar, a complicación tens que limpalo. Sí, pero eso é certo, pero a miña pregunta é... Esa que non estou dicindo, que ti traballes, como traballes no rural. A miña pregunta é: eso non deixa de ser meter a xente nun caldeirón sin salida. Por que razón non se busca ninguna alternativa ou por que hai unha conformidade a nivel estratégico do diñeiro rápido que dá a madeira barata? Quero dicir, por que en outros territorios hai outras... Eu penso que non hai alternativa a eso. De momento, en Galicia. Porque o político empresarial é cobarde e a sociedade non lle reclama. Eu Fixeron banco de comprendo. terras, que todo o mundo di que unha idea cojonuda e non funciona. Pero comprendo que hai unha concatenación de causas entre as económicas, pero tamén sociais e culturais, pero machino. Alguén arriba terá que dar un pequeno golpe de timón. É dicir, ou vamos a seguir así os próximos 50 anos. Porque igual estar falando da xente que vive no rural e con os que estamos aquí, pois se aguante unha finca que nin sequera foi a vela e, oro, que ponte o milenario, non dice, vamos a plantar o cabasco logo contigo. Non sei, a mí dá má, mira, eu quería comentar má cosa. Non sei que opinan eles, pero máis aló de ver certas aldeas con certas melloras, certas casas con certas mellores, evidentemente a calidade de vida no rural galego mellorou porque se nota, pero... De forma espectacular. Pero a mí non deixa de... Que nos anos 70 non había ninguna casa de outra esperaba. Sí, Ninguna. No, pero non me refiero a eso. Hubiera varios. Y hoy no hay ni una casa en la que no se duchen todos los días. Sí. Cambio total. No, eso no tiene puesto de hoja. No tiene puesto de Está hoja, claro, claro. está claro que no. Y Lo que sí, la sustitución del eucalipto, yo lo intenté. Yo te digo que no la hay. A día de hoy no la hay. Pero era Me daban este no año vale para nada, pasado para plantar, vamos a ver. Pero mira, supuestamente... Cerdeiras, bidoeiros, eso é madeira industrial, non valen para nada. De verdad que non valen para nada. No vale un carajo. Nada. Yo intenté lo que hacen los pocos locos que por ahí. Yo estoy plantando castaña de fruto. Sí. Entonces, claro, sabes que en 10, 12 años empieza a dar. A los 15 años tienes un 80% de la producción. A mí el primer año se me quedó el 40%. Yo me gasté... Yo por ejemplo, estoy otro dos. Esto no falta ninguno para que les ponga la protección. La enfermedad de la tinta sí la tengo en mi zona. Tienes que comprarlos hibridados, que no te los aseguran al 100%, pero a lo mejor a un 70%. De la tinta y del chango, que es tan peligrosa como... Es lo que el corto, si no te lo estropea, te lo hiere. Entonces está el chango por ahí y te lo mata.
Pero lo malo de la quinta es que además es traicionera, porque no entra hasta que tienes a los 20 años. Que crees que tienes algo y de coño, si castaña no algo eres, entonces te lo joder. ¿Y eso cómo se previene? No, la cinta no hay forma, se previene pues teniendo los árboles en el cabrero, a partir de 600 metros de nivel. A partir de 20 años, Por eso- eso está. Por eso en esas montañas Porque se quero dicir, casi non hubo... vamos a ver, o que se quero dicir, unha produción, unha terra que este, unha hectárea, Sí. que este dedicada a castaña de producción, que digamos que é o único, máis ou menos, que podría compartir co eucalipto. Sí. Eso está xerando, a día de hoxe, entre 4 e 6 mil euros por hectárea anuales. Eso non é eucalipto, Michel, non é eucalipto, Michel, pero claro, De producción, sí. Home, Sí. Lino Courel, No. Lino Courel, así Sí, sí, falábame de eso. sí, es así. A Lino Courel, así Entonces, de claro, Pero está o traballo de recolleras... Claro, pero lo que tienes que coger a mano, tienes que coger a mano, tienes un montón de plagas, el primer año murió el 40%, etc. Después dices, no te preocupes que nosotros tenemos subvención. Entonces te dan un tanto que no te llega totalmente para desbrozar y plantar, pero luego tienes la tierra hipotecada durante 20 años. Entonces dije, mira, no la quiero, plantaré yo lo que pueda. Porque tienes obligación de limpiar todo, la obligación de desbrozar, la obligación de no traspasar la sierra a nadie. Estás jodido. Entonces, eso supuestamente, y de una forma lírica, te daría más o menos lo que te da el proyecto o más, pero claro, tienes un montón de problemas. No es real. Unha pregunteña que volvese bastante máis que todos. Vamos a ver, dentro de esa política forestal, ¿qué me podes decir que pasa con ITENS? Con toda esta Lo único que pasa aparente con- incapacidad de frenar a extensión do ITENS. No, es que el ITES es A mí está parándose porque non lo queren nas celulosas. É que polo visto a madeira é mala para ese tema, pero sin embargo, pero outro día Pero aguanta, o Nitens, Aguanta o la galego chamase o Claro. palito de xelo, non o do país. Claro, O do país sí, é sí. O país non vai tener. E os globos non se rostrar. No, Ese é é unha do merda. país. Es algo más, menos feo, os globos. Desde que a Xunta fixo pósters con eucaliptais dicindo que eran bosques, xa non se sabe que pasa. Bueno, pois, Pero bueno, en fin. rematando por aquí, antes de que atacar todo por iso e que quedar algo por decir. Tal como exigen que limpien las fincas, etc. Pero non fa. Pues hai que exigirles a ellos que cumplan con la ley y que protejan los espacios naturales catalogados. Y yo... No, pero lo que yo vi, como guarda, vamos a ver, no se puede contar aquí. Con los madereros, con la gente. Eso non quere, pero é igual, teñen que cumplir con eso. O sea, non hai que denunciarlos, coño, levarlos a donde sea. A la Corte Galáctica. Eu acabo de denunciar unha Maneiras, hai que concienciar a xente. de 7 hectáreas. Pero é Por un importante, roble de é lado. o mismo que fagan porque ese é o traballo. Llevan por delante. Fagan, coño. Y he avisado a todo Dios, a los ecologistas de Lugo, no sé qué, y me supuso una crisis catártica con parte de mi familia, no tengo más. ¿Entiendes? O sea, 7 hectáreas de bosque frondoso, que eso, es que no lo hay ya en Galicia igual, con árboles de 500, 600 años, no quedó uno. No quedó uno, hasta que pudieron los proyectos. Y está prohibido cortar eso para plantar proyectos. No va a pasar nada. No. Es que eran castaños, eran robles, eran ameneiros, pero ameneiros no los normales, ameneiros de 100 años que no los hay. De 100 años que no los hay, que eran así, Sí. 30 metros casi de altura. Donde criaban los roderos allí, era un bosque, bueno, yo lo filmé todo, lo hice todo, llevé al choro, al final se lo quedó arrasado, se lo cargaron y bueno, y está plantando todo lo que yo no sé. Isto que fala de que o acúmulo de problemas medioambientales en Galicia, vamos, non digo que non sexamos algo que teñamos moitos elementos en común co resto de España ou de Europa, pero está claro que aquí, tendo en conta a extensión do territorio, Esto no pasa en el País Vasco. isto é unha barbaridade. Esto no pasa en el País O sea, Vasco. En el País Vasco, en Vitoria a lo mejor ves algo, pero en el resto, por ahí en Guipúzcoa, pero que pasa en por ahí, no hay un puñetero eucalipto en ningún lado, en ningún lado. No, é que eso que chama, bueno, en Asturias hay. en Asturias hai Lo algo. que está pegando Galicia. Después Hay en Picos no. Pero aquí, está pegando, La costa asturiana está... Non te pode a xente... Sí, en Cantabria algo, pero en el País Vasco no. Yo creo que tienen una ley muy taxativa. Pero no es uno. Pues llevo 10 años yendo allí al País Vasco y que no es uno. Aquí tienen la celulosa de Navia que compra también, y tal, claro. Y por cierto, los espacios naturales de Navarra y del País Vasco conservados con unos curiosos.
Onde se están máis cosas bravos. Navarra é difícil, Navarra tamén. Esa é outra cousa sorprendente, o diferencial de conservación que hai de unas comunidades ¿Cómo se llama la diferencia de esto? Xa, Pero ves, porque porque mejor haberá máis se quedan con compromisos. los impuestos, ganan más que aquí. Faz un O sea, queso de para zaba cubrir me todo costa 10.000 euros un queso de zaba. No lo quiero ni A ver, un arzullo. Yo no lo quiero, ya estaba no, pero no. Viene un señor que dice que es cocinero, 6.000 euros. Toma. Bueno, no, contamos. Yo que soy poco. O sea, nos metemos las de la nariz. Tengo esto. Bueno, A ver, brevemente, eu empecé como toda esta xente para decir, pasa que eu non cheguei onde chegaron antes. Son un fraude, son un naturalista mediocre total. Nunca tomei unha nota no campo que me durara máis de dos meses, a non ser que viñera da bien e que miraba no coche, que bichos atropellados, un esto, un tal, un cual. Pois perdí as libretas, pero bueno, empecé parecido, empecé como Miguel, solito, que pues atípico que a todos os nenes se gusta coller ras e tal, niños e tal. Claro, esa época que decía Freire de outra volta, a etapa naturalista, que todos teñen, que vas collendo bichos, los pagas, Bueno, despois empezaba con a revista Natura esta, ¿no? Eu seguí diciendo así tal, e iba moito, como meu pai, na súa maneira foi bastante culpable, porque pues unha vez ou 2 veces ao ano, vamos a coller os niños de pasar, ¿no? Entonces, non nos collíamos, ¿no? Pero ir a ver. Ni nos atopábamos tampouco. Pero íbamos ao campo, Pues nos atopaban todos yo. e Lo dejaba uno. como o pai ten collido pues, os lavanos, que faz un lazo así, e íbamos a pescar, o sea, todo eso, ele entrou aí bastante. Despois, como ele me aficionou do fútbol, iba sempre cos veteranos por aquí a campos, onde fora iba con ele. Iba con ele, onde fora, pois iba. Se iba a Frouxeiro, pois tiña sorte. Se iba a Vicente, pois bueno. Peor, chegamos en casa peor, vai ser aburrido. Pero bueno, si recordo, por exemplo, comprar a través de Natura, por correo, pues, este guía de las huellas de los animales ibéricos, ¿no? Y recordo, pues, ir con libreta, dibuixar, creo que o primeiro así recordo que teña así de facer algo, e dibuixar unha pegada dun esquí, este que animal será, me encanta, chegar a casa e mirar, mas que é bastante fácil de identificar. Ostras, esto Mola bien. que te viñes arriba, ¿no? Esto... Y eso, y recuerdo tamén de facerlo a escondidas, porque a ver, meu pai sí, pero como me dicen, ¡padre, que estás apuntando aí! E de ir cos prismáticos e tal, e que me daba vergonza, ¿no? Iba ao fútbol, e salía con mochila, e cando salía dentro que era o campo, pues sacaba os prismáticos e empezaba a ser naturalista, ¿no? Despois volvía, a que un paseo, a vi un tal, vi un cual, e a sensación é esa, pues eso, recordo esa pegada de esquío, e pues un pato a venda tamén que vira en Sabón, pues tamén un animal moi fácil de identificar, ¿no? E de estar pasando as páxinas, no, está aquí, no, porque claro, se che toca outro, no sei, un porrón americano, pues igual, claro, non te das conta, pero toca un así, pues, de colorines, como aquel, ostras, tengo que volver aquí máis veces, e tal, non? Vale, pues eso sí, eso hasta os 13, 14 anos, pues así, e depois quedou aparcado, por qué? Pues porque non ibas a máis, é dicir, sempre había máis ou menos o mesmo, tal, e sí, despois pasei de natural a Cuercus, se me fixo un pouco máis, e na Cuercus fíxeme membro da CEMA, porque salí esa forma, esta tal, pues me llegó a carta, e tal, de CEMA. E a partir de eso, chamoume un chico, chamaba Xulio Vareiras, que se fixo de Hábitat, e que era tamén da CEMA, e que lle daban chamar a todo o listado de socios da CEMA, porque vamos a facer o día de observación con os tíos aceptados, chamou un día un tío, por teléfono, oye, mira, te queres socio da CEMA? Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Vamos a hacer esto? Tengo que ir, o sea, como casi obligado,
Estabas aí de la Clonde, pues ve aquí. Y nada, recuerdo pues, de ir ali, y aí foi cando entramos, cando entrei eu en Hábitat, ¿no? Xa conocía da Semana das Aves e tal. E empecé a dar, e a primeira exposición foi contigo, Ai, sí. que foron os primeros do Levo. Sí, Que os primeros do Levo. E eu así, Con chus, ¿no? sí, Ti, con Manuel Lago. Lago. Rapaces que matou con Manuel Lago. Iso está, os tres. Eso íbamos en Sí, coche vermelho grande que tiña. pode ser, sí. Pois eso, eu, claro, a ver, entras aquí, non conoces a xente, é un pouco complicado meterse tamén, despois hai xente que, claro, tienes o teu patavela, vale, un patavela, moi bien, xa vi, de 4.000 observacións, de montes eso, ¿no? Pero bueno, tendrías ese... Te ibas metendo pouco a pouco, iba a vir un Belén, que estudiaba conmigo, Vicky, pero al final fallaron todos e... Se para ti vas con eles, que te levan porque tienes de Hábitat e entonces vas con eles e tal. E fue, creo que os conocí aquel día, me parece. E tamén, claro, a mí que me aportou Hábitat desde aquel momento? Pues, uno, óptica, dicen, si non tienes óptica non ves prácticamente nada. Despois, oye, vamos ir a tal sitio a ver, a idea que era ver a vida real, que non a vida. Pero, o sea, vamos a un sitio exclusivo para ver un paxaro en concreto. Entonces, claro, te empezas a ver cousas. Das un paso máis, non estás sempre un pouco desorientado, que digo, estes son bichos tan raros, non Non os has visto. non os has visto, non? E despois, por un lado eso, por outro lado, aprendes que en certas épocas podes ver, en certas épocas non podes ver. Arriba do Burgo, que pues, prácticamente eu consideraba que era unha porquería, e dices, no, isto é un tesorito que está aquí ao lado, vas aos bus e tal, ibas en bicicleta para lá, non? Pois así, despois foi o que empecé eu, o que me aportou a mí moito, Hábitat, e como dices, e tamén dices, para mí Hábitat supuso moito, pero incluso a nivel profesional. Eu nos primeiros currículos que mandaba poñía participante no censo de corvo mariño galante europeo, coordinador de tal... Que era boa materia para echar. Despois, claro, ibas facendo máis currículos e esas cosas, e non me tengo baixa. Pero bueno, no primeiro momento, Molaba ben. os meus currículos molaban máis que os dos meus compañeros porque censo no. Sí, pero a ver, non só eso, ti aquí estabas, quieres que non con xente moi formada, é dicir, o que decía Ricardo, vamos a facer un escrito, se decían, sí, está bien, no. Pero claro, hai que cambiar, te ibas pillando, hai que cambiar por tal legislación ou por tal especie, por tal especie. Vale, vamos un día a ver esa especie, vamos a falar de vale, e vas a ir xuntando, te ibas xuntando con xente. Depois, outra cousa que eu aprendi en Hábitat, e que a puse en práctica a semana pasada no colexio do meu fillo, que estaban ali falando, e dixen, bueno, pues vamos a facer, facemos unha cousa coa esfinxe da calavera. Claro, o sea, tú te pones un papel en blanco e dices, voy a facer un proxecto da esfinxe da calavera, que... Oye, pues empezas a ver, me fai falta esto, eso é unha formación tamén a teu nivel, que, oye, despois te salen de... O sea, te tengo unha libreta que como paga todo que está escrito, non te chega. Pero, oye, te pones valores, pues, vas sacando as cosas para diante. E iso, agora mesmo, no traballo que... Bueno, tamén é certo que o traballo cos cabalos era unha asociación tamén, entonces era parecido, non? Pero, vamos a facer un proxecto, sabías como defender ou como escribir, vamos a falas un día na radio, pues, oye, eso te va dando callo, vas facendo callo, non te mete medo despois dunha entrevista de traballo, pues te vas facendo máis persona, non? Vale, bueno, pues eso, máis ou menos era o que tal, non? Que mérito para decir, bueno, este homem porque está sentado, non? O sea, quizás collín Hábitat, vos fundástelo, quizás cando fui presidente, quizás Hábitat estaba
na raya, estamos aí, estaba Amadeo, que estaba pobre tamén, queimadísimo, e xa non daba, sacaba para diante a xunta directiva, e decía, mete a xunta directiva, e dixo, bueno, pero eu son presidente, xa dixo, xa estaba desde outra. E dije, Óscar non estaba, e Óscar tamén. E, hombre, pois, desde aquel momento nos sentamos, porque estaba bastante mal, verdad? Estábamos en capilla e estábamos bastante desorientados e dixemos, bueno, que é o que queremos facer realmente o que é hábitat? Formación de xente, escola de naturalista, non sei se daquela se chamaba así, pero bueno, empezamos con escola de naturalista, que dices ti, bueno, cando me presentaste, sobre todo mamíferos. A ver, cando me xeron a escola de naturalista repartimos, non? Tú, reptiles, sí. Este, ave. Mamíferos, que? Ese fun eu. E vai Óscar, e vai Santi, e que me preguntaras aquel día? Deu a charla ese que me pregunta, e la población del gato montés? Poco estudiaba, non? Buena pregunta, Claro, sí. Eu digo unha. Eu tamén, xa falei os 40 anos para Entre os logros de naturalista mediocre, non? Pois teño dúas citas de gato bravo, unha moito mérito dos meus cans, que foron eles que nos sacaron Con foto. Con foto, con foto, pero mira el cacho naturalista, vou polo campo, e salen a correr detrás dun gato, suben aí un muro. Donde era? Vimial, Vimial. Montefaro. Suben un muro e o cara, o culpado, a ver, para que non lo mataron, no. Pero logo de que está o gato subindo no muro, estou mirando para él, isto é un gato montes, espero, vou pa mochila, saco unha cámara destas de familiar, me acerco, no foto, pois coño os cans, digo, ahora deixado de marchar, porque ainda me dá medo que saltara e que o comera, que o matara. E nada, esa foi unha cita boa. Pero bueno, sin ser un naturalista metódico ni tal, e levando bastante tempo, ainda que levo bastantes anos sin salir ao campo regularmente, para como os aniveles, non? Pois eu l'outra vina 20 ou 30 veces, logo vino unha vez, pero Balea Xigarte vin en Marín cando estive no aeroporto, se estás no mundillo e te vas un poquinho así, vas collendo observacións, non? E de cosas, orcas vi unha vez, pois eso, pois foron unha viaxe a un sitio e coincidida, o sea que se por interese ibas aí mirando, pero vas xuntando. Despois o ideal sería eso, pois darle forma a esas cousas e ir Non perder os papeles. Depois que facía nas libretas que copiaba os debuxos dos libros, pois claro, pois había meu pai dicía, pero este chaval... Haciendo alusión a lo que decías antes de las faunas y tal, se os olvidó el nombre clave, que es Alfredo Duval. Ah, bueno, lo que pasa es que yo no coñecín eso hasta que coñecimos de arte. Era mejor. Era más científico. Mejor, sí. ¿Qué te pareció la ciencia, no? Era más... Era más serio, sí. Era una buena obra. De los años, principio de los 70, ¿no? Sí. Pues, ¿sabes qué me lembraste ahora? Sí. 4 volúmenes nada más. Sí, claro. Se ve que quemado la editorial, ¿no? Se había... Sí, pero realmente están editados todos. Se los tengo todos. Sí. Hubo unas... Las fichas... Pero más o menos material. Es que dice... ¿Cuántos años? No me acuerdo. Víronse agora e di, ostras, fai 30 pico anos que non te vexen, si, ten unhas fichas que non... Que fichas, ya. Está todo aquí. Ya viñes pensando, non se vai ser...
falaches do de FEMA, lembrachesme un destes sucesos que vos comentaba antes que che ocurren cando sales a facer patrulla para facer fotos. Lembro-me de estar pateando o Baldacho no ano 93 e ir a facer fotografías de pillas. Iba con Luis Núñez, o de Vilaboa. Estábamos no medio da playa e vexo un bulto e digo, hostia, pero que non sei que biche máis raro. Entón, collo os prismáticos e vexo que non se move e que o está baneando o mar. Foi unha cousa que despois se comuniquei a Cena da que nunca máis supen, pero foi unha das oportunidades que xurde cando sabes efectivamente, era un macho de Llubarta de 3,5 metros de longitude morto. Nunca vira unha balea desas, atopei na morte, estaba enteiriño, non tiña nin roces, nin desgastes, nin nada. E pasei un informe a CEMA, pero nunca supe que fixen todo. E fixen fotografías, era impresionante ver aquelo destas cousas que non te esperas. Vamos, na miña vida esperaba, vamos, pois nunca busquei atopar unha balea na playa. Para ver cousas, o único que fai falta é estar no campo. Sí, é que o... Hombre, se estás atento ves máis, si non, porque, por exemplo, estás na playa e se son tamén traballar naturista que o meu fillo, pues sempre ves os arroces antes, aí está, faz así, xa todo o que pasa. Pues estás atento e faz un pouco olla e tal. Bueno, e depois... A sesión de preguntas ou... Eu que creo que... Vou dar un comentario que ya de novo. Desde o movimento conservacionista, a veces tamén temos que... Quer dizer, non é normal, e tamén temos que autoevaluarnos nós. Eu deixei de ser presidente de Puraga, de Hábitat, en unha das razóns principais porque traballaba para gandeiros. E non era normal que os gandeiros estiveran firmando unha solicitude de que os instalaran fora de Natura e a firmar en Puraga e viñera aquí a Hábitat e firmar a outra, pois non, que sea de Natura, porque según tío a persona digo, tú que es tonto o que pasa, non? Gente doble. O que non é normal é que a xente que o ecologismo sea centrado nas urbes, nas cidades, e que a xente do rural vexa o ecologismo como algo negativo para eles. Entón, nós temos que mirar eso. Hai que conciliar. Hai que ser no caso de xente tamén. O mellor o que lle falta ao ecologismo é propoñer alternativas, pero... Hai que ser realistas. máis os especialistas como vos, veterinarios, inxeñeiros de montes. Quero dicir, eu, por exemplo, podo ter moita atrapallada na cabeza sobre o que se pode fazer ou comparar con outros países e tal, pero eu teño que reconocer como eu non é científico. Está como yo. Claro, o sea, estuve un ano pasado en Irlanda, por exemplo. Fun a ver costa, fun a ver alguna cousinha, claro, a mí caeronse mal, para decir, isto como Galicia, pero ben vestido. Pero cuidado. Claro, a miña pregunta era, bueno, independentemente de que teñan os seus problemas sanitarios, os terán, claro, eu non coñezo a fondo ese país nese aspecto, non? A mí levoume máis a Irlanda un tema espiritual que un tema ou cultural, se queres, que un tema puramente medioambiental, non? Pero, me cago en la noche, que son cousas homologables. E te miras aquelo, miras esto... Lo mismo que pasa con el campo, con el monte, es lo mismo que pasa con las edificaciones. Es el feísmo. Claro, ali, por exemplo, non ves feísmo. Ali non ves feísmo. Pero ¿a qué se debe esto? Primero, a un retraso económico bestial de Galicia y luego a la industria, que cultural es dedicado al dinero también. Galicia se es muy pobre. Entonces, ponían a la uralita, ponían a la Villavista y lo dejaban 40 años en la de recebo. Pero tamén é unha cuestión de decisións estratégicas. Por exemplo, fai só 40 anos, cando Irlanda entrou na Unión Europea, era un país con uns problemas
problemas estructurales económicos bestiales. Era un país pobre, máis pobre que Galicia. Non se tomaron as decisións que se tomaron aquí, Bueno, tamén somos europeos, no, claro. non sei. Aquí estábamos muy apartados, la verdad es que tampoco busquemos culpables, estábamos muy apartados. No, eso no hubo culpables. No había comunicaciones sobre España, eran muy jodidas y a Madrid llevaba un día, coño. O sea, muy aislado Galicia, muy empobrecida. Realmente la única industria que funciona es la ganadera porque la tierra no se puede cultivar más que por uno mismo, no produce. Pero porque se va a no hay sol, organizar. no hay sol, no hay sol. O sea, no hay cuenta. Pero, O sea, te vas a Murcia, las vueltas de esta gallina que suena. Pero mira, a produción en Galicia podía estar máis orientada a produción orgánico, biológico, ecológica, como se lle queira chamar. Eso, a proba deso é o interés de certas multinacionais que traballan nese tema e que viñen aquí a ver se é famoso o tema dos estudios de unha multinacional xaponesa de alimentos orgánicos que estuvo traballando fincas en Moimenta. Esta xente está comprando o produto. Quero dicir, se iso é unha alternativa, podéis saber por que non se potencia máis. Porque non se gasta un pago. Para eso nos gastan Non se gasta un pago niso. Tío, que dices de que as cosas non rinden, tiene que haber explotación ganadera, que hai que darse cuenta que probablemente sea 50% da superficie de Galicia, non sei, digo, se xa pega, pero bueno, quites esas axudas que teñen de dereito de pago, quites esas axudas, non ganan nada, no pagan los gastos. Las vacas no pagan los gastos. Exactamente. Entonces, hay eso. y se apuestos a pagar, que más te dan pagar lo mismo por hacer vacas. No hay más. Bueno, la cintura conmigo. Claro, digamos que el terreno no se sujeta con unas patatas que cultivas para ti mismo, porque sale la patata 5 euros cada kilo. No, hay una sensación. Claro, te compensa comprarlas, además, incluso ya con estar en vuelta. Porque yo me quedo con los de Carachá, mira. Pero es lo que dice aquí nuestro amigo Rabuñas, que hay que ser realistas. A día de hoy es imposible cambiar el eucalipto por otra cosa. Es imposible. Que rente la mitad del eucalipto. Ya no tiene igual. El ritmo de crecimiento de eucalipto, es que no me puedes convencer a un señor de que la gente no es ecologista, la mayor parte. No te hagas eucalipto, limpia en la primera primavera. Pero la administración que cumpla con su... Claro, mira, todos los ríos, pero é o que temos que exigir, pero vamos a ver, se no resto de España que coño teñen outras comunidades autónomas respecto a nós, non estamos falando de Suiza, ni de España, ni de Noruega. A ver, estamos falando de Castela e León, estamos falando de Asturias, do País Vasco, pero de que va? Joder, por exemplo, Castela e León... Asturias tampouco... sí, bueno, non fan sopas como ondas. Pero mira, en Castela e León... Pese a todo, claro, todo podía ser perfecto, podía ser un paraíso terrenal, pero non é. Pero mira, non existe. En Castela e León, por exemplo, pero nos dan sopas como ondas. Eso ten unha incidencia medioambiental bestial. As plantacións de piñeiro, que teñen turnos de corte de 50 anos, e algunhas das formas de explotación, turnos de corte de 100 anos. Como se traballa? Bueno, todo o mundo coñece os sistemas de mancomún, con ciclos de pagos, xa sei que eso hai que poñerlo en marcha, claro, xa o sei, é que o eucalipto é moito máis fácil. Pero que pasa? Que agora esta marea se non... Quero dicir, a mí non é a sensación de que o problema medioambiental en Galicia, os problemas, a concatenación de problemas, é de pura cuestión económica, de pura decisión sobre que se fai con o territorio, a onde se quere ir co ele. E a mí a sensación que teño é que non se quere ir a ninguna parte. O que se quere é salvar o ano, o seguinte a todos. É un sector que non ten peso. Ti miras nos partidos políticos, non hai ningún partido político ten peso rural, non ten peso, porque además ahora os votos se concentran nas cidades e olvídate. Non sei, pero... Bueno, creo que ya es un poquito Sí, más. sí, Estáis dando cuenta un poquito el pesimismo que tiene la gente. El pesimismo que tiene la gente. No me hay especies que van mucho mellor. Pero bueno, esto que os haga reflexionar que nosotros somos los que tenemos que coger un poco el testigo de esta gente y seguir peleando un poco por... Y que no solo la resurrección de la naturaleza, no solo son animales, ¿sabes? Hay algo mucho más terrenal, que te llena de espíritu, que es sencillamente observar la naturaleza, estar en ella, sentirte parte de ella. Eso para mí ahora es
casi lo más importante. O sea, si un día veo más bichos o menos, Claro. pero estos son los típicos de Europa, estás, no sé, ¿me entiendes? Estás en la tierra, si es que al fin y al cabo eres tierra, es así. Y los paisajes, la vivencia de la naturaleza. La vivencia de la tierra, Esos paisajes particulares que tiene cada una, Exactamente eso. esa vivencia de esa víbora que cuenta Miguel, o esa ballena que ves varada, o esas vivencias que yo las tengo. Llenaría un libro seguramente de vivencias personales de cada uno, Sí, cosas sí. extraordinarias, ¿no? Entonces esas son las que tenéis que descubrir vosotros, que seguramente ya tenéis algunas, ya tenéis en la mochila alguna vivencia de Y esto. tenéis esos inconvenientes, pero tenéis muchas ventajas hoy, muchas ventajas. Esta gente no tenía guías, apenas. Yo sí, ¿eh? Muy poquitas. Mira, Pero eso sí, yo fui el primero, nosotros- pero luego se enseñaron a inventar la Peterson y no me Es gustó que la aquí- odiaba, porque la Peterson me venían los planos, los mapas con la especie al lado. Eso me cago en la madre. Pero tipo, Yo lo odié, lo odié. Ese iba al campo en autobús. Claro, pensad en una cosa, salíamos del campo de O autobús. a pé, O a pé. perdías o autobús. La gente no tenía telescopios, estamos hablando de los años 80, no de hace 200 años. La gente no tenía telescopios. Yo recuerdo que era la hostia sacar 5, sabéis lo que son las pelas, ¿verdad? Yo recuerdo que era la hostia sacar 5.000 pelas para comprar unos prismáticos rusos. Rusos. Yo tenía los de mi abuelo, fíjate, unos Zeiss Jenner, Zeiss Jenner. Sí. los antiguos. Están ahí todavía. Y ahora hay cámaras, Ahora hay cámaras que tienen 25 Antes para tener una cámara de 24 había que comprarse un cacharro así. Bueno chicos, vamos a hablar de